Muchísimas gracias y damos ya paso en este foro a la primera mesa de debate que pretende ofrecer luz sobre la gobernanza del agua en América Latina y España. Y para ello pues tenemos con nosotros en este escenario, le llamamos a don Gonzalo de la Cámara. Les cuento un poco quién es el señor de la Cámara. Él es el director académico del Foro de la Economía del Agua, es el coordinador del Grupo de Economía del Agua en INDEA Agua, consultor internacional para varias instituciones de la Unión Europea, Naciones Unidas, el Banco Mundial y el BID, entre otros cargos que le sitúan como uno de los grandes especialistas a nivel mundial. Miembro también de la Iniciativa de Gobernanza de Agua de la OCDE y la persona que va a moderar este debate. Participan con él el señor don Eduardo Orteu, jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Agua, el señor don Fernando Luis de Ángelo, secretario de Asuntos Agrarios de la provincia de Salta, que llega desde Argentina, y el señor don Felipe Martín Cuadrado, gerente general de Más Recursos Naturales, que viene desde Chile. Señores, les atendemos en sus conclusiones y en esta mesa. Bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes y gracias, por supuesto, a Vocento, La Verdad y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, por organizar este evento. Me han concedido el privilegio de presentar este panel y de moderar una discusión que creo que no necesitará mucha moderación. Tenemos aproximadamente una hora, habrá una serie de intervenciones sobre la base de mis preguntas e intentaremos dejar un pequeño espacio al final por si alguno de ustedes tiene interés en hacer alguna pregunta a alguno de los tres panelistas. Recuerdo que en una ocasión, conversando con el arquitecto municipal de la ciudad de Nueva Jersey, en el este de los Estados Unidos, Nueva Jersey estaba dando unos datos pésimos en términos de desarrollo urbano en el contexto de Estados Unidos, muy malos datos de criminalidad, datos de abandono escolar, etcétera. Y en una ocasión me dijo este hombre, la única oportunidad que tenemos de reforzar lo local es precisamente hacernos globales. Yo creo que un foro de estas características ofrece esa oportunidad, la oportunidad de alguna manera reflexionar más allá, entender que, por ejemplo, aquí vamos a ver experiencias que no son tan distantes en relación a los desafíos que plantean para la gobernanza de agua y vamos a centrar la discusión precisamente en ese vínculo, en el vínculo entre la gobernanza, la necesidad de mejorar esa gobernanza y la gestión de los recursos hídricos. Cuando hablamos de gobernanza y agua, fundamentalmente estamos reconociendo algo fundamental y es que cualquier crisis de agua en cualquier país del mundo es una crisis de gobernanza por definición. Es decir, que cuando llega la crisis ya estamos llegando tarde en algún sentido. Si reflexiono brevemente sobre lo que van a escuchar, se van a encontrar aquí con lo siguiente. En los últimos tiempos hemos hablado mucho de que España sufre la peor sequía en 22 años, pero aquí tenemos la representación de dos países muy importantes de América Latina, como Argentina y Chile. Chile, en este momento, en buena parte del país, está sometido a una situación de sequía muy importante, sobre todo en el norte, específicamente en la región de Copiapó, pero también en otras regiones. Y a lo largo de la última década ha tenido muchos eventos de sequía que han generado muchas dificultades al sector productivo y a la economía y la sociedad chilena. En el caso de la provincia de Salta, si no recuerdo mal, se ha hablado recientemente de la peor sequía en los últimos 50 años. Bien, pues pese a la importancia de estos eventos, cuando uno observa este tipo de cuestiones a nivel internacional se da cuenta de que el desafío fundamental no es en sí mismo la sequía, sino la escasez estructural. Es decir, la sequía no es nada más que la manifestación aguda de un problema crónico. Ese problema crónico de escasez estructural es el que demanda un esfuerzo en términos de mejora de la gobernanza. Y específicamente en el contexto de este evento, de reforzar la cooperación entre España y América Latina. Y permítanme que sea un poco crítico en este sentido. Esta reflexión es una reflexión que en alguna ocasión he escuchado también a Guillermo Fernández de Soto con mucho criterio, quizá expresada de manera más elegante que lo voy a expresar yo, pero creo, y esto es una autocrítica hacia los españoles, creo que tenemos que establecer cierta simetría en relación a la cooperación que establecemos entre España y América Latina. ¿Por qué? Porque hoy van a tener la oportunidad de escuchar aquí experiencias de América Latina que son extremadamente valiosas también para resolver los desafíos a los que se enfrenta España. Y en ese contexto, el Gobierno de España, a través de la CODIA, como ha mencionado la ministra, ha hecho un esfuerzo muy importante de profundizar en este tipo de fórmulas de cooperación. Y termino simplemente mencionándoles algún ejemplo de desafíos similares que nos encontramos. En la semana próxima estaré en Perú. En la costa del Pacífico peruano se concentra 2/3 partes de la población de un país emergente muy
importante, el 80% de su Producto Interior Bruto con solo el 1,8% de los recursos de agua dulce del país. ¿Sí? Fíjense si esa situación en algún sentido no les recuerda parte de las dificultades con las que se encuentran ustedes en el día a día aquí en la región de Murcia. Bien, hecha esta introducción, paso simplemente a presentar al primero de los tres panelistas. Cada uno tendrá una intervención inicial de unos minutos, luego entraremos en un intercambio, que espero que sea un intercambio que puede ser flexible entre los tres, y finalmente, como les decía, si hay tiempo, abriremos un espacio para que ustedes hagan preguntas. Eduardo Orteo es una persona, un recurso escaso como el agua, porque es una de esas personas que, aunque trabaja en España, tiene una amplia formación y una amplia actividad internacional como responsable de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Agua del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente. Bien, Eduardo, sin entrar en mayores detalles y sin mayores elogios, ¿cuál es, desde tu perspectiva, con el trabajo que está haciendo el Gobierno de España en cooperación con los países de América Latina, cuál es un poco la estrategia que se está siguiendo para enfrentar tanto la escasez estructural como los riesgos asociados a la sequía? Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Grupo Vocento y a CAF la invitación para participar en estas jornadas. Disculpar la ausencia de la directora, que ha tenido que ir a acompañar a la ministra, pero que creo que se sumará después en el acto de cierre de este evento. Y en segundo lugar, decir que es un placer estar en Murcia y estar en Murcia para hablar del agua, porque en la acción de colaboración técnica internacional que desarrolla el Ministerio, esta región pues es una de las regiones y su modelo de gestión de agua y de su industria agroalimentaria en el que nos apoyamos a la hora de contar a los demás países experiencias de éxito en la gestión del agua, no solo con América Latina y con la CAF, con los que venimos colaborando desde hace 4 años, tras la firma del acuerdo de colaboración que siguió al Foro Mundial del Agua de Corea, sino también Murcia, en el Mediterráneo, los trabajos que desarrolla el Ministerio en el marco de la Estrategia 5+5 del agua para el Mediterráneo occidental. Es un referente Murcia a la hora de dar una respuesta al reto de la escasez y hacerlo además de una manera medioambientalmente sostenible. En la colaboración que despliega el Ministerio en América Latina, que, como decía la ministra, se hace siempre en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y también en coordinación con el ICES, porque parte de esta colaboración también supone el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas. En el caso concreto de América Latina, lo que hemos visto en estos últimos años es una demanda de colaboración técnica en el sentido en el que tú apuntabas. Los países ven a España como un ejemplo de buena gobernanza del agua. No es tanto la necesidad de la construcción de las infraestructuras como de la planificación del servicio. Y en este sentido, España, Murcia, con la Confederación Hidrográfica del Segura, pero en general todas las confederaciones hidrográficas del sureste español, del levante español, son un ejemplo que, a partir del rigor técnico que proporciona la planificación hidrológica, son una respuesta sostenible para hacer frente al reto de la seguridad. Eso es lo que se demanda, esa colaboración técnica es la que nos demandan los países en América Latina. Aquí se ha visto y se pregunta, y estos días que hemos estado visitando diversas industrias agroalimentarias de la región de Murcia, cómo es posible que en esta región, en esta demarcación, con 4 años de sequía, haya sido capaz el país y la región de tener una industria floreciente que siga funcionando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se ha articulado a través de la planificación hidrológica la incorporación de la variable del cambio climático, la prevención de la gestión de las sequías, que además en nuestro país conviven con periodos que a veces coinciden en el tiempo de gestión de fuertes episodios de inundaciones? ¿Cómo es posible eso? Eso es lo que quieren conocer. A través de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, a la que se refería la ministra, disponemos de un foro donde los gestores del agua, en un plano muy técnico, se intercambian experiencias que están muy orientadas al refuerzo de la capacidad de la gobernanza. Y la conferencia, cuya Secretaría Técnica Permanente ejerce España, que tiene un programa de formación que está muy orientado en la línea de la Agenda de 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha venido reforzando en los últimos años a través de alianzas estratégicas que ha promovido el Ministerio con los bancos multilaterales de desarrollo y muy en particular con la CAF. Estas alianzas han permitido que las autoridades de países de América Latina que tienen interés en conocer cuál es el modelo de gestión del agua en nuestro país puedan venir aquí y conocer in situ
cómo se gestiona el agua. Estas misiones, yo creo que esta es la cuarta, desde que firmamos aquel acuerdo, permite que estas autoridades vengan a Madrid, tengan sus reuniones con los técnicos del Ministerio, pero también se desplacen a las confederaciones y vean sobre el terreno cómo se lleva a cabo la planificación hidrológica en nuestro país. Tú lo comentabas al principio, el gran reto del agua es un reto de la escasez, pero la respuesta para dar frente o hacer frente a ese reto es una respuesta que pasa por la mejora de la gobernanza y la mejora de la capacidad de las instituciones de las administraciones del agua. Una cosa que se pone muy en valor y que se demanda mucho por parte de los países de América Latina es, a la luz del marco tan complejo y tan exigente de la legislación europea en materia de aguas, que es una legislación fundamentalmente medioambiental, como España, en un país sometido a escasez estructural, agravada coyunturalmente por episodios de sequías, como el que hemos vivido en estos años y en esta confederación, en esta cuenca, en esta región en particular, cómo España es posible o ha sido capaz de gestionar de una manera sostenible y atender la atención de las demandas de manera permanente, cumpliendo al mismo tiempo con unos objetivos ambientales que es un compromiso de la sociedad, pero que son ley, que están establecidos en la legislación europea e incorporados a nuestro derecho. Figuras como los caudales ecológicos, figuras como la concertación de los usuarios con las administraciones son elementos definidores de la planificación hidrológica española y de nuestro sistema de gobernanza que se demandan desde América Latina y que se tratan de replicar. Se replican buenas experiencias, también hay interés en conocer aquellas cosas que no han funcionado tan bien. En particular, en este contexto actual de escasez, el empleo de los recursos no convencionales, que ya en España no son tan no convencionales porque son un recurso estratégico que complementa la oferta de los recursos superficiales, es también un ámbito donde desde América Latina se ha demandado muy especialmente el poder tener un acceso al conocimiento de la experiencia española. Cuencas como la del Júcar, como la del Segura, donde tenemos unos niveles de empleo e integración, tanto de la desalación como de la reutilización, son ejemplos que llaman la atención y que se tratan de replicar en aquellos países de América Latina donde también está empezando de manera progresiva a implantarse la planificación hidrológica por cuenca. Y ahí además, para esta primera intervención concluir, también lo ponía de relieve la ministra en su intervención, la planificación hidrológica no solo es la herramienta que nos permite conocer cuáles son los recursos de los que disponemos, las demandas que existen y definir las infraestructuras necesarias para hacer frente a esa escasez, sino también la incorporación en la propia planificación hidrológica del planeamiento sectorial del saneamiento y la depuración, que en América Latina es un riesgo o un reto mayúsculo y que en España se ha afrontado en los últimos años también desde este enfoque de planificación y que nos ha permitido no solo avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos ambientales en materia de calidad de las aguas, sino también el poder fomentar y promover otro recurso que es estratégico, como es el de la reutilización de las aguas tratadas, que es una posibilidad que solo es factible en la medida en la que se haya desarrollado correctamente el saneamiento y la depuración. ¿Cómo se lleva a cabo esa integración del planeamiento sectorial del saneamiento y la depuración en la planificación hidrológica? Es otro de los ámbitos donde más se demanda la colaboración de España por parte de las autoridades de América Latina. Muy bien, gracias, Eduardo. Y ahora pasamos la palabra a Fernando D'Angelo, que es el secretario de Asuntos Agrarios de la provincia de Salta, un lugar muy plácido, pero también con bastantes desafíos en relación a la gestión del agua. Alguna gente que conoce a Fernando me dice que es una de esas personas que nunca se retira, y efectivamente creo que es así, que estaba, digamos, ya en una fase de actividad un poco más lenta y sin embargo asumió el desafío de ser secretario de Asuntos Agrarios. Fernando, tengo la curiosidad, además sé que llevas unos días ya en España y que conoces bien la realidad española, puesto que incluso estudiaste aquí. Tengo interés en conocer cómo percibes las diferencias entre la gestión del agua y específicamente la gestión del agua de riego, tanto en España como en el caso de Argentina o específicamente de la provincia de Salta. Bueno, gracias por tu palabra. Buen día. Sí, vengo de Argentina, me capacité acá hace muchos años, en el año 77, después en el 2005 también hicimos una gira con la empresa Valley en todo el sur de España, viendo equipos de Valley que recién se estaban integrándose en la zona. Mucho dijo el señor Guillermo Fernández en su exposición sobre América Latina. Específicamente en Argentina, hoy por hoy se cultivan casi 33 millones de hectáreas
de las cuales solamente 1,5 millones es bajo riego. Y eso tiene un agravante más. De ese 1,5 millones bajo riego, solamente 300.000 hectáreas son presurizados, de las cuales 150.000 aproximadamente por aspersión y 150.000 por microaspersión y goteo. Y esto está en una zona específica de la Argentina, al lado de los cinturones de las grandes ciudades o en las provincias productoras de vino, San Juan y Mendoza. O sea, la diferencia que tenemos es muy grande con España. No nos dio la escasez, el ingenio para seguir avanzando. El costo del agua es muy barato, entonces se sigue regando y lo que se sigue regando por gravedad es muy grande. Y el cambio lo va a hacer solamente algo, que es la mano de obra. Cada vez para regar por gravedad se hace falta mano de obra y cada vez se consigue menos. Entonces eso es lo que está llevando en casi todo el país a riego presurizado. Específicamente dentro de las provincias, la provincia de Salta es la segunda de riego del país, riega 230.000 hectáreas y hay de todo tipo de riego, pero por lo general son cultivos extensivos, por lo general es caña de azúcar. Compartimos con Jujuy el lugar donde más se riega de la Argentina, que es una finca Ledesma que produce caña de azúcar, cítricos, papel, que riega 60.000 hectáreas. El segundo proyecto más grande que hay ahí, en el cual yo fui su director, se riegan 34.000 hectáreas, de las cuales 20.000 se riega por avances frontales y el resto por gravedad. Pero ahora desde el cargo de secretario de Asuntos Agrarios de la provincia, me toca manejar estos grandes campos o la distribución de agua de estos grandes campos, pero también campos pequeños, productores muy chicos, productores de subsistencia que tienen media hectárea a 1 hectárea de pimiento para pimentón, y ahí va tu pregunta más que nada. Son lugares en altura, Cachi para aquellos que conocen, donde la escasez de agua es grande. O sea, ahí hay una intervención muy fuerte del Estado. Todavía el Estado se junta con los productores y los compradores y en una mesa se discute el precio y se fija el precio del pimiento para pimentón, y los otros cultivos ya son mucho más fáciles de manejar, mucho más fácil de darle dotación de agua, ya que tenemos ríos muy caudalosos. Cuando uno viene acá y escucha y ve la necesidad de agua que se tiene, se queda un poquito choqueado, pero sí ve el ingenio y cómo trabaja el gobierno, cómo trabajan las instituciones para tratar de darle la dotación de agua que necesita cada productor. Eso es algo que todavía nosotros no lo logramos, todavía no se va bien a eso. Yo creo que la necesidad hace al ingenio y también el bolsillo. Es muy distinto pagar lo que estamos pagando nosotros, que es a lo sumo 6 euros por hectárea por año para hacer uso del agua, contra el precio que se paga acá del agua. Allá las tomas son libres, son todas en el río. Hubo grandes represas en la Argentina, sobre todo en el límite acá con Chile, en la zona que más que se hace es vid, pero en esos lugares las represas siempre fueron para generación. Un complemento fue el riego, o sea, no hubo algo que te lleve a que el riego sea lo fundamental. Entonces el manejo es muy distinto. Y algo que quiero mencionar junto con el riego es todo lo recorrido ayer las empresas familiares de España. Me llamó mucho la atención, mucho que los hijos quieran seguir la labor de sus padres. Vimos nietos ya con cierta edad y ya algunos preparando a sus bisnietos.
Entonces eso te llama mucho la atención, eso no se ve en la Argentina de hoy. Gracias, Fernando. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Felipe Martín, que viene de Chile, es el gerente general de Más Recursos Naturales y además es un asesor permanente sobre cambio climático del presidente de la República de Chile y en su momento, creo recordar, fuiste secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, una institución muy importante en Chile que a partir de la aprobación del Código de Aguas y de la aprobación de una ley para el apoyo al riego y el drenaje en Chile, consiguió movilizar, si no me equivoco, pero si no me corriges ahora, más de 1 millón de hectáreas para riego en un país pequeñito, con 17 millones de personas, pero que no tenía otra posibilidad que no fuese su inserción en la economía global. Felipe, me gustaría conocer cuál es tu perspectiva de los desafíos en términos de gobernanza y agua en América Latina y específicamente en un país como Chile, largo y angosto, ¿no? Como dicen allá en Chile, un país tan diverso. Sí, bueno, muy buenos días. Lo que yo vi acá es muy similar a lo que tenemos nosotros como desafío. Tenemos un país heterogéneo en cuanto a distribución de agua. Tenemos una sequía muy similar a la que han tenido ustedes por más de 10 años. Tenemos un déficit estructural en algunos sectores. Tú conoces Copiapó. Tenemos problemas muy similares. Tenemos del orden de 1 millón de hectáreas, 1.200.000 hectáreas regadas, similar a Argentina, de las cuales presurizadas son del orden de 400.000 hectáreas, o sea, una realidad muy similar en diferentes países. Pero los desafíos que nos ha llevado a que estemos al debe en este tema van por 2 líneas. Uno, la gobernanza, como decías tú, y otro es el tema de la infraestructura. En todo lo que es gobernanza, el tema de los derechos de agua ha sido un tema hablado durante los últimos 4 años muy fuerte por un cambio que quiere realizar el país en forma estructural. A diferencia de España, los derechos de agua en Chile son privados. Es un permiso que se otorga a tiempo permanente, heredable, de este derecho, el cual funciona con el mercado del agua. Uno puede vender ese derecho y puede arrendarlo, puede ocupar ese derecho para que funcione para otras personas. Este derecho ha permitido hacer gran parte de la infraestructura. La gran inversión en Chile ha sido justamente con la ley 18.450, una ley que hizo el gobierno en donde aporta recursos concursables para que el privado desarrolle la infraestructura. Y a partir de ese desarrollo privado ha sido el gran crecimiento justamente de estas hectáreas de riego. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es justamente este cambio o modificación al Código de Agua, que puede limitar justamente este desarrollo que hemos tenido en los últimos años. Esa seguridad jurídica es un tema que estamos trabajando muy fuerte. El segundo punto son las organizaciones de usuarios, que acá, como dijo la ministra, son muy sólidas, muy potentes, y allá en Chile es una de las cosas que estamos tratando de fortalecer, de la manera como ustedes lo están haciendo. Y en tercer lugar, en la institucionalidad o gobernanza son justamente las herramientas como la ley de riego, la ley 1123, que es la de construcción a nivel gubernamental de obra. Tal como dicen acá, los recursos son escasos y por lo tanto esta línea, si es que fuera la única, estaría muy limitada y por eso tenemos la ley de concesiones también, que son ya proyectos público-privados en conjunto con el Estado, que ha tomado una fortaleza muy fuerte. El segundo lugar es que estamos al debe justamente en infraestructura, sistemas de acumulación, de distribución, de monitoreo y control. Y ahí es donde yo veo un apoyo muy fuerte que pueden tener las empresas españolas. El gran crecimiento de la infraestructura chilena, han habido actores muy importantes de España y creo que pueden hacer mucho más aún en este país.
creo que se puede realizar cosas muy grandes y el desafío ahí puede ser conjunto. Con esta certeza jurídica, más la seguridad que genera la infraestructura, obviamente creemos vamos a tener un crecimiento sostenible en el tiempo, tal cual como dijo la ministra acá. Yo creo que esos son los principales desafíos en los cuales obviamente tenemos un eje que es la Estrategia Nacional de Riego, que el presidente Piñera ha desarrollado en su primer gobierno y ha impulsado en este segundo gobierno, pensando en el desarrollo de obras multipropósito. Como decías tú, Fernando, antiguamente se pensaba un embalse única y exclusivamente para generar. Ahora se tiene que pensar para generar, para regar, para el turismo y para todas las iniciativas humanas, ya que, como se dijo, el 99% de la actividad humana está en relación al tema de agua. Creo que eso es... Muchas gracias, Felipe. Eduardo, antes, escuchando a la ministra, me pareció muy saludable la referencia que ella hacía a Europa y al papel que España está desempeñando ahora mismo en Europa. Entonces, tú hablabas de la cooperación de España con América Latina, pero todo eso es en un contexto, además, en el que España resuelve sus desafíos no haciendo esta dialéctica falaz entre España o Europa, sino precisamente España como parte de Europa y además como un protagonista muy importante. ¿Cómo estás viendo desde tu perspectiva este flujo, este intercambio, ya no solo con España, sino en el contexto de la experiencia española en el cumplimiento de directivas europeas en relación a América Latina? Pues, bueno, decía Guillermo Fernández de Soto, América Latina es un continente muy diverso, hay muchas diferencias muy significativas de unos países a otros. Pero un elemento común que hemos percibido en las relaciones de colaboración técnica con América Latina es que siempre hay un interés muy notable por conocer qué es lo que está pasando en Europa. Yo creo que los países, las administraciones del agua de América Latina, en su empeño por reforzar sus sistemas de gobernanza, también tratan no solo de hacer frente al reto de la seguridad hídrica, no solo hacer frente al reto del saneamiento de la depuración, que es una cuestión especialmente problemática en América Latina, sino también en promover un modelo de gestión del agua que sea sostenible desde el punto de vista medioambiental. Desde esta perspectiva, Europa es un referente, como antes señalaba, por lo elevado de los estándares de calidad medioambiental que existe en la normativa europea. España tiene la oportunidad de hacer de puente entre Europa y América Latina y trasladar cómo nuestro país ha tratado de incorporar, o cómo está tratando de incorporar la variable medioambiental y esa concepción de la gestión sostenible que se promueve desde Europa. Obviamente, las necesidades son diferentes en ambos continentes. Al igual que en América Latina, también en España hay una prevalencia por el interés de atender el problema de la escasez, pero de hacerlo de tal manera que no dejemos de lado en ningún momento la necesidad de garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos ambientales. Hay iniciativas puntuales muy concretas que se desarrollan en Europa, algunas de las cuales han sido impulsadas además por España, que son de especial interés para los países de la Unión Europea. A veces se ha planteado en la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, ¿sería posible que en este foro se promoviera alguna herramienta normativa parecida a la Directiva Marco del Agua? Bueno, es complejo porque el desarrollo político institucional de la Unión Europea está muy avanzado en comparación con el que existe en América Latina. Pero, sin embargo, sí hay herramientas concretas a las que se presta especial atención, ¿no? El tema de los caudales ecológicos, por poner un ejemplo, es algo que desde América Latina a lo que se le presta especial atención, cómo esa definición de los caudales ecológicos se incorpora en la planificación hidrológica y permite a los países, como decía el otro día, el año pasado, el representante de la Agencia Nacional del Agua de Brasil, yo tengo que garantizar las demandas, pero también tengo que garantizar que unos determinados caudales circulan por los ríos para prestar unos servicios ambientales. ¿Eso cómo se está haciendo en Europa y en España, donde hay un problema de escasez, que es especialmente difícil atender esa cuestión? ¿De qué manera se está haciendo? También hay especial interés por el desarrollo de herramientas de conocimiento
sobre todo los sistemas de teledetección, herramientas para profundizar el conocimiento de los recursos hídricos. La Unión Europea, en este sentido, a través de su propia política de cooperación al desarrollo y vehiculada a través de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, está trasladando fondos a los países de América Latina para reforzar sus sistemas de información hidrológica, que es la base y el pilar de la planificación hidrológica. Hay países muy punteros en este terreno, como México, Chile, Brasil, pero otros países están más retrasados y también ven en Europa la posibilidad de encontrar un socio que les ayude a desarrollar esos sistemas de información, tanto desde el punto de vista económico, por las inversiones necesarias para su implantación, como para formar y capacitar a los técnicos en el manejo de este tipo de herramientas. Pero, como digo, es muy heterogéneo América Latina, el gap con Europa es bastante grande y ven una realidad más parecida a la suya, a la que pueda haber en España o la que pueda haber en Portugal, que, como decía el representante de Cofidis anteriormente, la realidad que pueda haber en Suecia, que a su vez, desde el punto de vista hídrico, ya es muy diferente a la que tenemos en los países del sur de Europa. Bueno, este reconocimiento a la diversidad de América Latina muestra que Eduardo viaja, porque esta es una de mis quejas permanentes, que a veces desde España y desde Europa miramos a América Latina como si fuese una realidad casi homogénea, cuando en realidad, por ejemplo, en el caso de Chile, nada tiene que ver la realidad de Copiapó en el norte con la realidad de la región de Aysén en el sur, o en el caso de Argentina, la realidad del Chubut con la realidad de Salta, por ejemplo. Y sin embargo, todas esas realidades tienen que convivir. Argentina, diría que como España en algún sentido, es un país complejo, con una complejidad política no menor, en la que en este momento están ocurriendo cosas importantes, ¿no? El desplome del peso, la nueva llamada de asistencia del Fondo Monetario Internacional. Pero no quiero entrar en esa cuestión, quiero más bien entrar en, desde el punto de vista de los desafíos de gobernanza de agua, desde tu perspectiva, cómo se hace para resolver, para cooperar en un Estado de carácter federal con otras regiones, por ejemplo, en el caso, no sé, antes mencionabas la región de Mendoza, un lugar donde desde luego se pueden aprender muchas lecciones en relación a la gestión del agua. ¿Cómo están esos mecanismos de cooperación a nivel interno en Argentina? Creo que te quedaste corto con un país complejo, muy complejo, Sí. políticamente, socialmente. Quería tomar un poquito lo que dijo Felipe. En la Argentina, igual que lo que hablamos ayer con Eduardo, la concesión de riego es inherente a la tierra. Quiere decir que cada una de sus parcelas tienen su concesión de riego y es por secular seculorum. Muy pocas veces se acepta renuncias, pero sí se acepta ampliaciones de concesiones de riego, que no son anuales, sino son perennes. Y después a tu pregunta, que ayer también hemos conversado el tema con Eduardo, los ríos son provinciales, no son del Estado Nacional. El Estado Nacional, hoy hay un problema concreto entre dos provincias, la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, donde va al Estado Nacional para que resuelva el conflicto. El conflicto es sencillo. La provincia de Mendoza hizo 3 diques que se llaman atueles, ustedes los conocen bien, y no dejó pasar agua a la otra provincia ni caudal ecológico. Hace muchos años, 30 años atrás, 40, cuando todavía La Pampa no regaba, no tenía idea de regar o incorporó nuevas zonas, que eso es lo que está pasando en la Argentina, no había ningún tipo de problema y casi estaba seco el río. Después, con la ecología, hace 25 años, cuando se empezaron a hacer congresos y hablar del caudal ecológico en la Argentina, tuvo que dejar pasar agua, pero cada vez Mendoza tiene más necesidad de agua, tiene la misma precipitación que acá en Murcia, 300 milímetros, muy mal distribuidos. Entonces, si quieren hacer cultivos, quieren utilizar muy bien el agua, bueno, usan todos los diques para riego y muy poquito para generación. Entonces ya empezaron a haber conflictos entre provincias, ese es el más famoso y está hoy en los periódicos del día. Es complicado ver qué va a pasar en el futuro, pero siempre Nación interviene en eso. En sí, cada provincia tiene su legislación, en todas el riego es inherente a la tierra y
muchas provincias, como la provincia de Salta, en los cultivos que son de carácter extensivos. Acá vimos nada más que ayer con la cebada a la noche, el trigo principalmente, o el maíz, que se usa mucho para forraje. En algunas zonas hasta el riego es complementario. O sea, en una época, en Salta, por ejemplo, el riego es efectivo, todos los cultivos que hagas en invierno, trigo, y es complementario en los cultivos de verano, se hace mucho algodón. Y tenemos toda una zona litoral, límite con Uruguay principalmente, donde se hace arroz, pero si no, y es una zona de casi 800 milímetros, donde llueve 2000 milímetros en la provincia de Misiones, que se hace yerba y té, no se riega. O sea, es muy diferente cada una de las zonas, pero en sí los problemas los empezamos a tener ahora cada vez más por falta de agua entre provincias o por desagües, o sea, salinización de suelos, lavado, y el agua vuelve de nuevo al río en un país tan largo, con salidas al mar solamente en la parte este. Es muy complicado ese tipo de manejos. Muchas gracias. Felipe, sé que eres un gran conocedor también de temas energéticos. A veces en gobernanza vemos que uno de los grandes desafíos tiene que ver con la coordinación de políticas sectoriales para que la mano izquierda no deshaga lo que hace bien la mano derecha. ¿Hay suficiente conciencia en Chile respecto al hecho de que cuando consumimos agua estamos consumiendo energía? ¿Crees que en el contexto del desafío, que desde mi punto de vista es el desafío fundamental, que es garantizar seguridad hídrica a medio y largo plazo en un contexto de adaptación a cambio climático, crees que los temas de agua y energía se están planificando de manera integrada? ¿O, como en el caso de países europeos también, ves que hay potencial para mejorar en ese sentido? Yo creo que hay potencial para mejorar muchísimo. Sin embargo, también creo que están haciendo un gran esfuerzo, tanto países europeos como Chile y Latinoamérica en general. El agua antiguamente se planificaba única y exclusivamente para un rol específico, o energía o agricultura. Y en este minuto, las políticas públicas, por lo menos en Chile, que pasan por el Ministerio de Desarrollo Social, cualquier inversión en Chile que se requiera hacer, tiene que ser evaluada por el Ministerio de Desarrollo Social. A partir de ese análisis, se hace un análisis completo de una infraestructura multipropósito y se analiza todas las iniciativas que puedan requerir. Desde control de crecida, en el caso, también acá hablaron mucho de futuras catástrofes por el cambio climático, tienen que ser evaluadas, hasta energía, agricultura, turismo, toda iniciativa. Si es que uno no considera todos los beneficios sociales que puede tener una infraestructura de este tipo, no hay iniciativa que se pague. Y por lo tanto, la única manera del futuro desarrollo de esta obra es considerando energía, agricultura y todo lo que sea necesario. Perfecto. Bueno, creo que vamos razonablemente bien de tiempo. Abrimos un pequeño turno por si hubiese un par de preguntas entre los asistentes para Eduardo, Fernando o Felipe. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, yo todavía aún así quiero abrir un último turno de intervenciones, breves en este caso. Creo que hemos visto un poco la diversidad de situaciones, pero también la convergencia de algunos desafíos. Al final, cuando uno viaja mucho por el mundo, se da cuenta de que los desafíos en relación al agua cambian de intensidad, pero en realidad los desafíos son siempre muy parecidos. Las respuestas no tanto, ¿verdad? En el caso de la Unión Europea se tomó la decisión de establecer un imperativo que nos obliga a cumplir con un objetivo ambiental y a partir de ahí encardinar toda la legislación europea, lo cual creo que es un avance fundamental, incluso respecto a la legislación en Estados Unidos, que plantea también muchos desafíos en términos de gobernanza. Eduardo y yo hemos participado en alguna reunión en Bruselas en la que hay que conseguir acuerdos entre 28 Estados miembros que tienen que ser acuerdos por unanimidad.
De pronto, a veces al final del día, cuando uno piensa que ya tiene el acuerdo construido, hay un país que levanta la mano y dice que no, que hay que esperar a otra reunión para construir ese consenso. Y hemos visto un poco las realidades diferentes de dos países del cono sur de América Latina. Recordaba cuando decías antes que había sido generoso a la hora de decir que Argentina es un país complejo, recordaba esa frase o esa pregunta que hacía Jorge Luis Borges cuando escuchaba a los compatriotas argentinos quejarse de la dirigencia política y decía, ¿qué hacemos con los caníbales? Y contestaba la pregunta y decía, comámonoslos. Sí, es decir, hay una responsabilidad en los ciudadanos también en relación a esto, y creo que este es un mensaje en términos de gobernanza que es muy importante, la necesidad de construir amplias alianzas entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil para alinear legítimos intereses individuales con objetivos colectivos. No sé si tenéis alguna idea fuerza que queráis compartir con los asistentes, a modo telegrama, digamos. Un poquito la experiencia personal. Yo vengo, después de hacer un curso acá en España y en el año 77, a un organismo de desarrollo regional, que hay pocos en la Argentina, en el sur de la provincia de Buenos Aires, una zona muy grande de riego, 150.000 hectáreas. Después fui al norte y administré campos. Y como dijo él, la palabra, no la dijo, pero ya estaba jubilado, ya estaba retirado. Y no soy político, no vengo de la política, ni tuve participación política. Y a mi edad me ofrecieron un desafío que fue primero ser secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Salta, que fui un mes solamente, después se fue el secretario de Asuntos Agrarios, que es dentro de la secretaría la más importante, y me lo ofrecieron y ya había aceptado la otra después de arduas negociaciones, y estoy en esta. Yo creo que a todos nos llega un momento de un clic, de un desafío y de querer poner algo para proponer un cambio. O sea, en eso estamos los argentinos, estamos pensando que tenemos que avanzar, que tenemos que cambiar, que nos gusta mucho lo que pasa en nuestro vecino Chile, que pasa de una tendencia a otro, pero la línea política del país es una sola. Eso es lo que pretendemos para nuestros políticos y eso es lo que queremos para la Argentina. También lo queremos para el agua. En el Ministerio a nivel nación, como pocas veces, esta vez hay un ministro que viene de la agricultura, viene de una provincia que es de Entre Ríos, conoce el tema, está más afín con todos, entonces esperamos que este cambio también venga. Tenemos mucho apoyo de organismos, los proyectos, igual que para ustedes, tiene que pasar el filtro ambiental en este momento, pero lo pasan, hay inversiones, hay inversionistas, hay extranjeros, hay españoles que fueron a invertir. Ayer en la recorrida vimos a uno que hacía cultivos en la provincia de Mendoza para entrar en contraestación acá. O sea, la globalización está, nosotros estamos y pensamos formar parte de eso. Es mi experiencia personal. Perfecto. No sé, Felipe, Eduardo, si queréis una breve intervención. Bueno, a mí me gustaría quizá aquí trasladar un mensaje que se puso de relieve en el Foro Mundial del Agua de Brasil, en el que hemos estado participando con nuestra ministra recientemente, que también se puso de relieve hace 2 años en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Presidentes de Gobierno. El agua es un recurso escaso, pero los dineros también lo son. Y los dineros que se destinan a la financiación de las políticas públicas del agua tienen que convivir o se comparten con los que se destinan a la financiación de otras políticas públicas. En esta línea creo que hay un compromiso político y España está a la cabeza de ese compromiso a nivel mundial, pero también en el marco de Iberoamérica, por elevar el perfil político del tema agua en las agendas nacionales y la agenda internacional. Y en este apoyo pues también contamos con la colaboración de los bancos multilaterales de desarrollo, entre todos elevar un poco, si tan importante es, como decía la ministra, como han dicho todos los intervinientes, el presidente de la comunidad de la región de Murcia esta mañana, si tan importante es el agua, pues entre todos debemos de trabajar para que
esa importancia también se refleje en la agenda política nacional y la del multilateralismo. Muy bien. Felipe. Yo quiero terminar diciendo única y exclusivamente que lo que se habló acá va muy de la mano con tener políticos líderes realmente que hagan cambios y hagan reaccionar. Tienen que aunar muchos esfuerzos, esos esfuerzos en tema de agua es sumamente difícil y la única manera de avanzar en estos países es justamente teniendo líderes positivos y efectivos en lo que tienen que hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso para estos tres caballeros.